historia más significativa para todos nosotros que aquella que cuenta la historia de la vida, de cómo llegamos a ser lo que somos, de cómo una lagartija se transformó en una lagartija endémica en la zona central de Chile, de cómo una araña se transformó y evolucionó hacia una araña, de cómo una bacteria vive desde hace miles de millones de años, de cómo nosotros estamos conversando aquí, en este centro cultural. Esa historia natural, esa historia propiamente tal, gracias a la paleontología, porque tiene pruebas que son fósiles. Y les cuento que esas pruebas fósiles son un objetivo común que tenemos como humanidad. En distintos países, en distintos lugares, en distintas localidades, se buscan esos yacimientos. Y les quiero contar hoy día que Chile, y en particular algunos territorios, tienen mucho que decir. Soy Pablo Quilodrán, director ejecutivo de la Corporación Regional de Paleontología, y hoy día les voy a conversar acerca de la vocación paleontológica de Atacama. Quiero dejar muy claro que cuando hablo de Atacama, no estoy hablando de San Pedro de Atacama. A veces pasa que llegan al aeropuerto de Copiapó y dicen, ¿dónde está San Pedro de Atacama? Faltan 10 horas en bus. La verdad es que Atacama, la región, capital Copiapó, es una región con 9 comunas que se caracteriza por tener un desierto, el inicio del desierto, que además es el que nos permite la conservación. Tenemos lagunas altoandinas con ecosistemas de extremófilos que permiten explicar, o por lo menos generar modelos acerca del origen de la vida. Tenemos también, muy conocido por todos, por cierto, Bahía Inglesa, le llaman el Caribe chileno, pero la verdad que el agua es bien fría. Por otro lado, tenemos, por cierto, el desierto florido, que no es otra cosa que el elemento relictual de ecosistemas pasados que están ahí como fósiles vivientes. Por tanto, Atacama nos permite reconstruir la historia de la vida. Y para los que no son de Chile, Atacama es donde fueron los 33 mineros. Ahí ocurrió. Les cuento que como Corporación Regional de Paleontología, que es una corporación creada por el gobierno regional, les cuento que hemos hecho un estudio y hemos descubierto que en las 9 comunas de la región hay sitios paleontológicos importantes. Y de hecho, en toda la región hay algo así como 3.000 sitios paleontológicos que se remontan de los últimos 400 millones de años hasta el pasado geológicamente reciente. Distintos momentos, a veces son vestigios muy importantes, otras veces más bien si fuera un libro serían ciertas palabras de un pasado, pero en definitiva estamos reconstruyendo distintos mundos que precedieron nuestro mundo. Les cuento que podríamos contar la historia del planeta, la historia evolutiva del planeta de los últimos 400 millones de años, solo con ejemplos de Atacama. De hecho, tenemos plantas de las primeras que están colonizando la Tierra. Tenemos, por cierto, dinosaurios. Ahí está Aracarli-Canantay, que fue portada, salió hasta en China cuando fue descubierto, y eso demuestra el interés mundial que genera la paleontología, y les dejo ahí. Eso es una oportunidad. Fíjense que ahí vamos a ver un video de Gabriel, que es un paleoartista chileno, y lo que estaba mostrando no era cómo Aracarli-Canantay se movía en un antiguo desierto con algo de agua, de hace más de 100 millones de años. Y les cuento que Aracarli-Canantay, si lo quieren ver el fósil real, pueden hacerlo esta tarde. Bueno, después del Congreso Futuro. En el Museo Nacional de Historia Natural, en Santiago, tenemos una exposición que nos tocó participar, de hecho, codirigir, y esa exposición tiene algo así como los 5 dinosaurios descubiertos en Chile, los fósiles reales. Saben que en 3 semanas esa exhibición ha llevado más de 100.000 personas acá en Santiago, lo que demuestra una vez más el interés que genera la paleontología. Y si es interés mundial, les cuento, por ejemplo, que al interior de Copiapó encontramos unas huellas, no nosotros, otros científicos, colegas, que están siendo estudiados por la Universidad de Atacama, huellas de tetrápodos. ¿Qué quiere decir eso? Anfibios que son los primeros en colonizar tierra firme. No solo son nuestros ancestros, son los ancestros de todos los animales que habitan y que caminan. Resulta que
Esas huellas fósiles son las más antiguas y las únicas de todo el hemisferio sur. Entonces, la importancia del sitio paleontológico de las huellas no es solo de Chile. Es del que quiera comprender cómo evolucionaron los vertebrados terrestres fuera de ambientes acuáticos. Pero ¿saben qué? El dinosaurio es importante, el anfibio mucho, pero como yacimiento tenemos una joya de corona. El yacimiento paleontológico de Bahía Inglesa, la formación Bahía Inglesa. Un sitio que contiene sedimento de origen marino, arenas, a veces compactada, a veces no tanto, con restos de vertebrados marinos diversos de hace 8 millones de años. Las rocas de Bahía Inglesa y sus arenas se conectan con el mar. Por tanto, con toda propiedad podemos decir que Atacama es memoria de la tierra y del mar. Eso es Bahía Inglesa. Les cuento que los fósiles de Bahía Inglesa son impresionantes. Fíjense que aquí a la izquierda el cráneo de un cetáceo sífido o cetáceo picudo. Otro cráneo más chiquitito son delfines enanos que se encuentran, que en el Mioceno eran una familia extremadamente diversa. Pero hoy día solo queda un representante vivo, el delfín franciscana que vive en el Atlántico, que es chiquitito, en ultra peligro de extinción. Para reconstruir la historia evolutiva de ese delfín hay que venir a Atacama. Les cuento que teníamos cocodrilos en Bahía Inglesa, teníamos focas, gaviales de hecho, teníamos perezosos marinos, no solo perezosos marinos similar al milodón de la cueva del milodón, pero adaptado al agua. Teníamos un bichito llamado Odobenocetops, que es un cetáceo con cara de morsa, con un colmillo gigante alrededor del cuerpo, a lo largo del cuerpo, que parece sacado de la imaginación. Cuando se descubrió, no había nada parecido. Fundó una familia completamente distinta. Lamentablemente, estos fósiles fueron destruidos por años de faenas mineras ilegales. Y solo el trabajo de la comunidad, de las autoridades, del Congreso y, en definitiva, del Consejo de Defensa del Estado, logró la protección de ese patrimonio. Y durante 30, 20 años, nuestro mayor esfuerzo fue protegerlo. Pero una vez que lo logramos, nos dimos cuenta que, ¿ahora qué viene? ¿Ahora qué sacamos con estos fósiles? Fíjense que les quiero contar de este animalito, se llama Pelagornis. Es un esqueleto casi completo, el 80% del esqueleto de un ave que mide algo así como 6 metros de envergadura de ala. Es el ave más grande en la historia del planeta. No fue encontrado por científicos ahí en Bahía Inglesa, fue encontrado por artesanos que buscaban fósiles, en principio para la venta, después cambiaron de hecho. Y saben que ese fósil, el Pelagornis completo, se lo llevó un coleccionista norteamericano, tráfico internacional ilegal, se vendió en una feria internacional de fósiles, lo compró un millonario coleccionista alemán. Ese millonario se dio cuenta que era el ave más grande de la historia del planeta y que por tanto era muy valioso. Y no solo eso, sino que además lo lo llevó a un museo en Alemania para que se lo dataran, le pusieran un precio. Pero rápidamente en Alemania se dieron cuenta del valor de ese fósil, lo recuperaron. Y no solo lo recuperaron, sino que lo devolvieron a Chile. Lo pueden ir a ver, a la exposición de dinosaurios, termina ahí. No solo tenemos, por cierto, aves, cocodrilos, por supuesto, más de 25 especies de tiburones, incluyendo el gran megalodón. Lo pueden ver en el Parque Paleontológico que nosotros dirigimos como corporación. El Parque Paleontológico, fíjense que es el parque más visitado de la región de Atacama. 20.000 personas todos los años que llegan con visitas guiadas gratuitas dadas por geólogos y paleontólogos o especialistas. No cobramos entrada, pero estamos seguros que eso lo vamos a multiplicar más que por 10. Pero no ahora, porque antes hay que generar infraestructura, antes hay que generar servicios, antes hay que darle condiciones dignas al sitio para protegerlo. Porque no lo defendimos de la minera para después destruirlo, por ejemplo, por actividades desreguladas.
El último ejemplo que tengo para contarles de la maravilla, no es el final de la charla, solo el ejemplo, es el caso que ayer con harto detalle les contó un muy amigo mío, Nick Payson del Smithsonian, que es el caso de Cerro Ballena. La formación bahía inglesa se comporta de manera distinta según el lugar en el que te encuentras. En la Fosforita es una roca dura llena de huesos y de pedacitos de hueso. Cerca del Morro Copiapó, esqueletos completos anaranjados. En Cerro Ballena, a unos 5 kilómetros al norte de Caldera, en la salida norte de Caldera, en plena Ruta 5, nos contaban siempre los vecinos de Caldera, sobre todo, por ejemplo, los taxistas más antiguos, los colectiveros, que dicen, en la década del 50 yo era niño, y cuando abrieron la Ruta 5, los primeros trabajos, apareció un cementerio de ballenas. Y ya hablaban en 1800 y tanto del cementerio de ballenas. Y cuando uno iba, y ahí estoy el año 2004, con un paleontólogo muy importante, lamentablemente recientemente fallecido, Iwan Fordyce, neozelandés, especialista en cetáceos, y fuimos a ver el corte en la carretera y vimos que estaban los fósiles ahí, los fósiles de ballena. Iwan se sintió tan tocado con este sitio de bahía inglesa que por iniciativa propia le escribió al ministro de Educación de la época, pidiéndole por favor la protección del sitio, que no había visto nunca en otra parte del mundo esta abundancia que estaban ahí. Pero ni Iwan ni nosotros podíamos pensar lo que iba a hacer. El año 2010 la ruta hubo que crecer y los estudios de impacto ambiental que protegen o que buscan proteger el patrimonio y que son muy importantes, detectaron estos sitios paleontológicos y resultó que habían más de 40 ballenas articuladas entregadas ahí hace 8 millones de años. Miren este fósil, por favor. A la izquierda el cráneo, se ve la escápula, la última vértebra de la cola, arriba un adulto, abajo ahí está la mandíbula, es larga, otro adulto y al medio una cría. No solo estábamos encontrando un fósil de una ballena, se estaba encontrando, no sabemos si una familia, pero muy sugerente. Además, los investigadores del Smithsonian que vinieron a apoyar esta investigación y este trabajo se dieron cuenta que había evidencias de algas y por tanto probablemente estas ballenas habían sido envenenadas por marea roja. Lo que demuestra que la marea roja existía hace 8 millones de años, son momentos que pasan naturalmente y por tanto cuando uno estudia fenómenos actuales como marea roja u otro, qué bueno es tener perspectiva de tiempo profundo, saber cuándo está pasando, qué pasó, cómo ocurrió. Paleontología de la conservación. Entonces esto que es tan importante, resulta que evidentemente es importante, es una singularidad de la región de Atacama y como singularidad que es, por tanto es una ventaja comparativa para el desarrollo y por eso creamos la Corporación Regional de Paleontología, CIAN Atacama, que es una corporación presidida por el gobierno regional, por el gobernador, por tanto permite tener políticas públicas. La corporación tiene 3 caminos. Por un lado, la protección y conservación patrimonial, además la investigación científica y la formación de capital humano. Saben que hasta el día de hoy un niño que quiere estudiar paleontología no lo puede hacer en Chile. No hay carrera, salvo un magíster en Valdivia, pero carrera de conformación desde el pregrado o una biología convención no existe. En 2 años más, la corporación junto a la Universidad de Atacama va a generar una licenciatura en ciencias con una mención en paleontología. Cualquier niño que quiera ser paleontólogo va a poder ir a Copiapó a estudiarla. Les cuento que la tercera línea de la corporación es la difusión, el fomento, cómo lo transformamos en una buena noticia, en un buen negocio para la región, en una fuente de riqueza. Ahí estamos, por ejemplo, está el subsecretario de Ciencia, junto con la creadora de un juego de divulgación científica, Romina Figueroa, de la Municipalidad de Caldera, que divulga el patrimonio paleontológico con apoyo nuestro, y también con artesanos, y también enseñando las artesanías y generando un ecosistema. Termino casi para contarles que en septiembre inauguramos el Congreso de Paleontología.
Cuando yo era niño, 15 años, Museo Nacional de Historia Natural, fanático de los dinosaurios, nos decían, no se dediquen a la paleontología, se van a morir de hambre. En Chile no hay dinosaurios. Del grupo de amigos se han descubierto los 5 dinosaurios chilenos, 2 portadas de Nature, redescubrimos el sitio paleontológico. Por tanto, la proyección de que hayan tantos estudiantes, uno dice, ¿y van a tener todos trabajo? Sí, porque el mercado lo requiere. Porque resulta que los estudios de impacto ambiental para las carreteras, para los aeropuertos, para los grandes proyectos de inversión deben ser tramitados ambientalmente y patrimonialmente, y es en ese contexto que se requiere más paleontología. No puedo no dejar de referirme que en las últimas semanas ha habido mucha discusión en torno a si el patrimonio se antepone a la inversión, a los proyectos de inversión o al desarrollo de Chile. La respuesta es que es una falsa premisa. Nosotros desde el patrimonio estamos convencidos que se requiere más minería, más energía limpia, se requieren más carreteras, pero también queremos que tengan la convicción nuestros amigos de que también se requiere más patrimonio, se requiere más paleontología, porque efectivamente también somos fuente de riqueza para el turismo, para las industrias creativas, para el desarrollo de Atacama. Mi última diapositiva es para contarles que estamos desarrollando un plan maestro de infraestructura paleontológica de la región de Atacama, financiado por privados, en los cuales estamos trabajando, por ejemplo, la habilitación del centro de investigación con los laboratorios y con el depósito de colecciones para este año. Estamos desarrollando un nuevo parque paleontológico en 2 etapas. Estamos además generando centros locales de interpretación patrimonial dispersos por el territorio, uno por provincia, ojalá, uno por comuna, que estén conectados en ruta, que permita que sea atractivo llegar al lugar al que vas a llegar. Y quizás lo más importante va a ser tener un museo paleontológico de estándar nacional en Atacama que haga que todos nos movamos a ver ese lugar. Esto no sería posible si fuera solo voluntarista. Se requieren políticas públicas. Se requiere ser parte, como lo somos, de la Estrategia Regional de Desarrollo, donde explícitamente se habla que la paleontología es un motor para el desarrollo. Somos parte de la estrategia vigente nacional de ciencia y tecnología que el año 2022 se le entregó al presidente Boric y con nombre y apellido sale el proyecto paleontológico de Atacama. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno se pregunta hacia dónde quiere ir la humanidad, qué importante saber de dónde venimos, y no solo como ser humano, como animales, como naturaleza. Si las arañas escribieran la historia, probablemente las arañas serían lo más evolucionado. Lo que hace la paleontología es entregar un poco de humildad. También oportunidades económicas. Pero por cierto, eso va a venir solo si hay más investigación científica y, por cierto, conservación y protección de nuestro patrimonio. Muchas gracias, soy Pablo Quilodrán, fue un gusto haber hablado con ustedes.